Son muchos los que dicen que el método es sobre todo una elección. La cuestión metodológica propiamente dicha es la elección de la técnica en función de la naturaleza del tratamiento que cada técnica impone a su objeto, Bourdieu et al. 1968, 59. Cada investigación es un largo sendero con muchas bifurcaciones en las que se debe tomar una decisión. Ninguna regla, ningún algoritmo puede decir cuál es la decisión justa. Cuanto más el investigador conciba el método como una secuencia rígida de pasos, más decisiones tomará sin reflexionar y sin darse cuenta. Chris 1988, 81 y 131. Además, tener que escoger no significa necesariamente el deber afrontar cada problema con una sola técnica. Es más bien sabio no confiarse a una sola técnica para observar nuevos aspectos del fenómeno que interesa y tener en cuenta varios tipos de datos relativos a un mismo fenómeno en modo de estar seguros de estudiar algo real, que de lo contrario podría ser un artefacto de la técnica usada. Parisi e Castelfranchi 1978, 71. Incluso un metodólogo de orientación conductista como Van Meter no tiene dificultad en admitir que si se elige una sola técnica, los resultados no pueden ser considerados independientes de la técnica elegida, y por lo tanto no son estables, pueden de hecho ser contradecidos por resultados obtenidos con otras técnicas. 1994,23. Si la investigación debe ser un proceso cognitivo más bien que un simple proceso de validación de ideas ya formuladas. Balin 1977, 101. Es necesario permanecer abiertos a nuevas informaciones e ideas, resistiendo a las inevitables presiones hacia interpretaciones prematuras. Black y Stasi 1982, 32. O al menos saber mantener la tensión entre la necesaria función de reducción de la complejidad fenoménica y la apertura a dimensiones que permitan aumentar la complejidad de los esquemas conceptuales. Crespi 1985, 343. El método es, por lo tanto, algo mucho más complejo que una simple secuencia unidimensional de pasos. Ver por E.J. Chipale 1988. No basta, como admitía incluso Comte, haber leído los preceptos de Bacon y el Discours de Descartes, 1830, volumen, y ed. 1926, 71. Sin dudas, observa Polanyi, el científico procede en modo metódico. Pero su método es como las máximas de un arte que aplica de manera original a sus problemas, 1958, 311. Su obra es muy similar a una creación artística. Pero no es un arte como la escultura y la pintura, en las cuales uno es libre de obtener cualquier cosa del material crudo. Es un arte como la arquitectura, en la cual se puede mostrar creatividad trabajando con materiales crudos caracterizados por limitadas propiedades ingenieriles, y para financiadores con presupuestos vinculados a objetivos precisos. Davis 1974, 267, 8. La gestión de recursos. En presencia de vínculos es un aspecto característico del concepto de método, y volveremos sobre esto en el párrafo 4.1. Se puede concluir que la visión cartesiano-baconiana del método, que hasta hace algunos decenios no se ponía en tela de juicio, hoy en día genera perplejidad. No parece haber escandalizado a nadie Marcello Pera, cuando ha descrito la paradoja del método. La ciencia se caracteriza por su método, pero una caracterización precisa del método destruye la ciencia. 1991, 39. Método, métodos, metodología. Sin embargo, este cambio de perspectiva no ha dejado todavía alguna huella en el lenguaje. Una consecuencia inevitable del hecho que la orientación prevaleciente a lo largo del tiempo en la filosofía de las ciencias humanas reificaba el método en una sucesión de pasos procedimentales, ha sido que el término método no solo designe un modo particular de cumplir aquellos pasos, método experimental, método hipotético deductivo, sino también algún paso específico, e incluso los instrumentos operativos que permiten cumplir los varios pasos, es decir, las técnicas. Ver sección 4. En esta acepción en la cual designa substancialmente un objeto, el término ha desarrollado un plural, el complejo de técnicas, el grupo de técnicas de un cierto tipo, que no se justificaba en ninguna de las acepciones examinadas en las secciones precedentes. El uso de método /métodos en el sentido de técnica /técnicas ha sido y es endémico.
en las disciplinas más orientada a la investigación empírica, que están más frecuentemente en contacto con instrumentos operativos. No obstante, se encuentran también muchos casos en obras de sociólogos teóricos. 2. Algún autor manifiesta un cierto malestar, y por lo tanto habla de una técnica y método de análisis. Capacci 1967, CLX, o The Technical Methods. Collins 1975, 414. Kaplan distingue los métodos de las técnicas por cuanto los primeros valen de modo bastante general en todas las ciencias o en una parte importante de ellas. 1964, 23. Se encuentra en efecto en el uso una cierta estratificación jerárquica en el sentido indicado por Kaplan. Los métodos son más generales y /diagonal o más nobles que las técnicas, pero ningún otro autor por lo que sabemos la ha codificado, y menos aún ha propuesto algún límite definido. Se ha hablado de la indebida expansión semántica del término método. Pero un abuso todavía más grave, como veremos en breve, lo sufre el término metodología. En docenas de términos científicos, muchos de los cuales pasados al lenguaje ordinario, el sufijo logía está por discurso sobre, estudio de. Por lo tanto, metodología debería ser el discurso, estudio, reflexión sobre el método en una o más de las acepciones que hemos visto. En efecto, este es el sentido aplicado por los autores que no han olvidado las raíces griegas de la terminología, científica y metacientífica. La metodología se encarga del análisis de los procedimientos científicos y de los instrumentos de investigación. Novak 1976, 15. Metodología es la evaluación crítica de las actividades de investigación en relación a los estándares científicos. Smeltzer 1976, 3. La metodología puede definirse como el conocimiento que resulta de una reflexión sobre los aspectos empíricos de la investigación. Stetzel 1965, traducción IT. 1969, 10.3. En las definiciones presentadas y en aquellas análogas, el elemento método, es decir, el objeto estudiado por la metodología, es entendido en modo más bien amplio, como un terreno vagamente definido entre la epistemología y las técnicas, ver sección 5. Solo la Sarsfield restringe la acepción del elemento método a algo similar a la presentada aquí en la parte final de la sección 2. La metodología codifica las prácticas de la investigación para evidenciar aquello que merece ser tenido presente las próximas veces. La Sarsfield y Rosenberg 1955, 3. La metodología examina las investigaciones para explicitar los procedimientos que fueron usados, los supuestos subyacentes y los modos explicativos ofrecidos. La Sarsfield et al. 1972, 11. Esta codificación de procedimientos pone en evidencia los peligros, indica las posibilidades dejadas de lado y sugiere eventuales mejoras. Además, hace posibles las generalizaciones del conocimiento metodológico, transmitiendo las contribuciones específicas de un investigador al patrimonio de la comunidad científica. Barton y la Sarsfield 1967, T.R. Ig. 1967, 307. Con una bella imagen, la Sarsfield sintetiza su punto de vista. La poesía es emoción a la cual se vuelve con ánimo tranquilo. Considero la metodología un volver al trabajo creativo con el mismo estado de ánimo. 1959, traducción IT. 1967, 186. Aún no habiendo nunca definido directamente el término método, la Sarsfield muestra en estos pasajes de concebirlo como una actividad creativa, a la par de Mitz, Pelani, Davis y otros es más. Muestra que esta concepción es tan clara y sólida en el que resiste incluso la ampliación semántica que el término método sufre casi inevitablemente cuando se vuelve parte del término metodología. Definiendo metodología, muchos sienten la necesidad de precisar que ella no se confunde con el método mismo, y menos aún con las técnicas. 4. Esta precisión parecería superflua porque confundir X con el estudio de X constituye un error patente. Sin embargo, no es para nada superflua. En la investigación social norteamericana, cuyos cultores tienen generalmente una conciencia muy tenue de las raíces griegas del lenguaje científico, se ha difundido desde hace tiempo, y ha sido implacablemente exportada a otros continentes, la costumbre de llamar metodología a la técnica. Es este el abuso terminológico que se señalaba más arriba.
del que son responsables incluso autores de notable sofisticación intelectual, como Galton, 1967, por Ex 376. Se comprenden las protestas del interaccionista Blumer hacia esta asombrosa inclinación a identificar la metodología con una limitada porción de su objeto de estudio, 1969, 22. También B.S. Sartori, 1984, 9. A propósito de la metodología en sentido propio, se discute si ella deba ser una disciplina prescriptiva o descriptiva. Por la segunda alternativa se ha pronunciado con fuerza Dewey 1938. Otros han resaltado que el estudio empírico de cómo trabajan los científicos es una tarea de la historiografía y de la sociología de la ciencia. La metodología debe ser prescriptiva. Folsner 1964, Nichols 19 1986, 107. Debe fijar y justificar un sistema de reglas tal que asegure la corrección de las específicas acciones y decisiones. Pera 1978, 7. La metodología, escribe Brusky, implica una concepción lógico-racional de la ciencia. El aspecto normativo, que en la filosofía de la ciencia puede ser latente, aquí es manifiesto y directo. El metodólogo declara aquello que el investigador debe hacer para obtener ciencia, 1991, 38 a 9. Se puede aceptar la idea de que la metodología sea, en última instancia, también una disciplina normativa, en cuanto da indicaciones acerca de lo que es oportuno hacer en cada situación específica. Pero tales indicaciones no deben hacerse en base a un modelo abstracto y general de ciencia, sino a la luz de aquello que la historiografía y la sociología de la ciencia nos refieren. Por ejemplo, a la luz del hecho que una cierta técnica, perfectamente adecuada en abstracto, sea en realidad muchas veces portadora de graves sesgos, VG. A causa de una insuficiente consideración de los procesos psicosocioantropológicos que su aplicación tiende a poner en movimiento entre los sujetos observados y /diagonal o entre los observadores. La contraposición descriptivo /prescriptivo encuentra un paralelo en la distinción entre los dos significados que el término metodología tiene en el lenguaje corriente de las universidades y de la investigación social, significados que corresponden a los dos roles del metodólogo profesional. Cuando estudia y enseña, el metodólogo debe tener una orientación descriptiva, es decir, debe estar abierto a aprender de las experiencias de otros investigadores evaluándolas sin preconceptos, y dispuesto a referir en modo sistemático y sintético aquello que ha aprendido. Cuando utiliza sus propias competencias, capacidad y experiencia al servicio de una investigación, suya o de otros, el metodólogo no puede ser más que prescriptivo, en cuanto debe elegir los instrumentos a utilizar y cómo utilizarlos. En este sentido, será mejor que en sus prescripciones tenga en cuenta todo aquello que ha aprendido en su otro rol. Método y técnicas. También el término técnica deriva del griego, en el que designa una capacidad artística, no aquella individual e irrepetible del genio, sino aquella más doméstica, transmisible de padre a hijo, del artesano. En efecto, el término tiene un probable parentesco con hijo. La bella definición de Gallino, complejo más o menos codificado de normas y formas de proceder reconocido por una colectividad, transmitido o transmisible por aprendizaje, elaborado con el fin de desarrollar una actividad manual e intelectual de carácter recurrente. Un procedimiento extemporáneo, que no se reitera ni sufre alguna forma de codificación, no es una técnica aun si resulta por una vez excepcionalmente ingenioso y eficaz. 1978, 712 a 3. Muestra que muchos elementos del significado original griego se han mantenido al menos en uno de los significados centrales del término. Gallino toma, en efecto, el significado antropológico, muy difundido también en el lenguaje ordinario. Pero junto a este se pueden distinguir al menos otros dos, que tienen en común una relación instrumental entre su referente y la ciencia, pero se distinguen por la dirección de tal relación. En un segundo significado, una técnica se sirve del conocimiento adquirido por la ciencia sobre la realidad para modificar algunos aspectos de la misma. En un tercer significado, es una ciencia la que se sirve de técnicas para conocer mejor algún aspecto de su objeto. En ambos conceptos, y en particular en el último el que aquí nos interesa, se encuentran presentes aspectos de la intención del concepto ilustrado por Gallino.
En el ámbito de la medicina, la clínica se sirve del conocimiento adquirido por la fisiología y la patología, que son ciencias para curar los enfermos, y es por lo tanto una técnica en el segundo significado. Una situación análoga se da en la ingeniería civil, cuando se sirve de los conocimientos de estadística y dinámica para construir edificios, rutas, puentes. Es cierto, como hace notar Cini, que la tecnología proporciona a la investigación científica contribuciones originales. 1990, 14. Análogamente Lecuer 1987, 65, pero la distinción es analítica. Si en el ámbito de la investigación tecnológica se adquieren nuevos conocimientos sobre la realidad que se desea modificar, en este momento se está haciendo ciencia. Además, decir que la técnica, en el segundo significado, aplica los conocimientos científicos para intervenir sobre la realidad no significa disminuirla. Somos todos conscientes del hecho que la invención de un instrumento ha muchas veces marcado una época. Jevons 1874, 272. Las técnicas de las que yo hablo aquí son instrumentales a los fines cognoscitivos de las diversas ciencias. Son los específicos procedimientos empleados en una ciencia, o por un particular género de investigaciones dentro de una ciencia. Son las formas de cumplimentar el trabajo de una ciencia que son considerados, por razones más o menos convincentes, aceptables por una comunidad científica. El adiestramiento científico tiene que ver en gran medida con la adquisición del dominio de las técnicas. Kaplan 1964, 19. En gran medida, pero no enteramente, como advierte Lazarsfeld, 1959, traducción IT. 1967, 229, y muchos, incluido Kaplan, estarían de acuerdo. Como observa M. Seiber, el término técnica designa sea un cierto procedimiento, sea el instrumento que lo ejecuta. 1942, 283. Se puede agregar que designa también el conjunto de competencias prácticas, know-how, necesarias para utilizar correcta y eficazmente tal instrumento. Este triple designatum del término es frecuente incluso en la vida cotidiana. La relación entre método y técnica, en el significado analizado en esta sección, puede ser clarificada con una imagen. Cada investigación tiene un objetivo cognoscitivo, es decir, busca mejorar, profundizar, articular el conocimiento sobre un cierto argumento. Podemos imaginar este objetivo como un claro en una selva. Se confía que puede ser alcanzado, se espera alcanzarlo, pero no se sabe exactamente dónde está, y menos aún se tienen claras las ideas sobre cómo llegar. Podemos también imaginar que el investigador, /diagonal, o quien toma las decisiones sobre cómo proceder, parte de un punto cualquiera en el confín de la selva. Raramente está totalmente aislado, y raramente es plenamente libre. Generalmente tiene ayudas y también limitaciones. Dispone de fondos públicos y privados, y casi siempre tiene colaboradores más o menos expertos en varias tareas. Puede recurrir, si le parece oportuno, a entes especializados en la recolección de información. /diagonal o en el análisis de datos. Entre sus recursos se encuentra también el bagaje de conocimientos derivados de precedentes experiencias de investigación, propias y ajenas. La limitación principal está dada por el plazo fijado para la entrega de los resultados de la investigación. Muchas veces este plazo es impuesto por un comitente que no tiene alguna idea sobre la complejidad de la tarea. A veces la naturaleza del comitente, o más genéricamente el clima político-cultural, impone límites a la libertad de profundizar en una u otra dirección. Otras veces la naturaleza del problema investigado pone límites éticos a las técnicas que se podrían usar. La selva por atravesar es recorrida por segmentos más o menos largos, en varias direcciones, de senderos ya trazados, más o menos transitados. Son las técnicas que otros investigadores han ideado, modificado, desarrollado. Naturalmente es mucho más cómodo recorrer senderos ya trazados, pero no se sabe si nos conducirán al claro buscado o a alguna otra parte. La tarea del investigador /diagonal metodólogo consiste en escoger el camino, teniendo en cuenta la naturaleza de los senderos presentes en el terreno, el tiempo y los recursos disponibles. En particular, el grado de adiestramiento /diagonal predisposición de sus colaboradores para manejar las varias técnicas. En este sentido, su tarea se asemeja a la combinación de factores productivos que el entrepreneur efectúa en presencia de restricciones y limitaciones,
disponiendo de recursos escasos y de economías externas. Schumpeter 1942. También el entrepreneur toma frecuentemente decisiones. En cada momento debe elegir si confiar una cierta tarea a colaboradores externos, o proceder por sí mismo pero siguiendo un sendero ya bien transitado, u otro sendero apenas trazado, o bien combinar varios senderos. Decidirá también si recorrer fielmente estos senderos, o intentar pequeñas variaciones del recorrido, modificaciones a técnicas existentes, o bien internarse en la selva, imaginando procedimientos nuevos, tal vez, para confrontar los resultados con aquellos de las técnicas existentes. Lo esencial del concepto de método está en lo siguiente: en la elección de las técnicas a aplicar, en la capacidad de modificar técnicas existentes, adaptándolas a los propios problemas, y de imaginar técnicas nuevas. Una vez que un procedimiento nuevo, o una modificación de un procedimiento existente, han sido ideados y son codificados y difundidos, los mismos se reifican y se convierten en una técnica a disposición de la comunidad de investigadores, no ya en una capacidad privada sino en un objeto público. Sucede como con la Perol de Saussure: una vez comunicada, ya es langue. Naturalmente, los resultados de una investigación dependen del complejo de elecciones que el investigador metodólogo ha realizado a lo largo de todo el recorrido. Por este motivo, en el informe de investigación se debería dedicar amplio espacio para reportar y comentar las elecciones hechas, evaluando en lo posible sus impactos sobre los resultados. Lamentablemente, en cambio, es muy raro que este espacio sea dedicado, siendo Schassler 1982 una de las elogiables excepciones. Como determinantes de esta situación que demuestra una conciencia científica todavía embrional convergen varios factores. El objetivismo del investigador, que cree debilitar el valor de sus resultados si admite cuanto dependen de las elecciones efectuadas, o que atribuye con gran fundamento tales convicciones a su público. El hecho que buena parte del público se comporta como si leyese una novela policíaca, quiere saber quién es el asesino y no se interesa por los detalles del proceso de investigación. Cohen y Nagel 1934, 399 a 400. En fin, el hecho que los responsables de casas editoriales y revistas comparten en gran medida el objetivismo de autores y público, y el hambre de hechos del segundo, y deben tenerlos en cuenta si no los comparten. Sucede entonces que incluso autores muy escrupulosos confinan el informe metodológico a un apéndice, imaginando que aquel que quiera saber más de aquello que el investigador ha efectivamente hecho y del modo en que lo ha hecho, dispondrá de tanta paciencia como de curiosidad. Calvin 1980, 21. El hecho que las técnicas no posean la naturaleza impalpable del método, sino que sean objetos tangibles y disponibles, no implica una menor nobleza o relevancia para el trabajo científico. La orientación de los Grand Theorists, como los llamaba irónicamente Mies 1959, que desprecian las técnicas, es precientífica, dado que solo a través del empleo de técnicas se puede de algún modo controlar empíricamente una teoría incluso una gran teoría. De más está decir que solo a través de un uso competente de las técnicas este control puede hacerse de modo confiable. Simétricamente, cae en una postura errada aquel que fetichiza una o más técnicas, en el sentido que desarrolla una gran pericia en su aplicación, pero las considera solo como objetos ready-made, carentes de historia y de profundidad. Ignora y quiere ignorar el hecho de que cada técnica ha sido ideada y desarrollada en el marco de ciertos supuestos ontognoseo-epistemológicos. 5. Que legitiman el recurso a ciertas manipulaciones de la información o a ciertas interpretaciones de los. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.